Sí, Sí, profesor, buenos días. Buenos profesor. días. Vamos a iniciar la clase de literatura de hoy, que debimos haberla desarrollado presencialmente en el salón, pero ahora vamos a llevarla a cabo mediante una diapositiva, lo cual le ofrecerá algunas comodidades a ustedes y disculpen la incomodidad aquel día en que no pude llegar a tiempo, pero vamos a recuperar el tiempo perdido. Vamos a ver cuando compartamos, acá tenemos una diapositiva en la cual están viendo ustedes la presentación Géneros y Figuras Literarias, ¿no es cierto? ¿La están viendo? Por favor, confirme. Se está viendo, profesor. Sí, profesor. Ya, correcto. Entonces podemos continuar. En nuestra primera clase teníamos que definir conceptos, porque quien tiene el concepto lo tiene todo. En cambio, quien memoriza puede olvidarlo a la hora del examen de admisión. En el concepto vamos a ver nosotros la literatura y la definición de literatura. Vean ustedes lo que dice la diapositiva. Podemos definir la literatura como una actividad artística cuya vía de expresión es el lenguaje. El concepto también permite definir un grupo de producciones literarias que nacen en un país, un género en particular o en un periodo de tiempo. Dice así, la literatura es definida como una expresión verbal que incluye textos escritos como también textos cantados o textos hablados. Con esta definición, estimados alumnos, quería, digamos, precisar que la literatura no solamente es escrita, sino que también hay literaturas orales o literaturas de transmisión oral. Y esto sucede mucho en los pueblos ágrafos, en los pueblos que no han desarrollado un método de escritura. Entonces, eso no significa que sean pueblos bárbaros ni incivilizados, sino que definitivamente tienen otras opciones de cultura y una de sus opciones culturales ha sido la oralidad, ¿no? Luego continúa la diapositiva diciendo, la primera forma de literatura que se conoció es la transmisión oral. De ahí que la literatura defina tanto la oralidad como la escritura. La literatura es un arte. Ojo ahí, ojo ahí. La literatura es un arte, no es una ciencia. Y por ello está reunida con otras artes que cuentan con una finalidad estética. Digamos, todo arte cuenta con una finalidad estética. Todo arte tiene un objetivo, causar una impresión estética en el receptor. Por lo tanto, difícil es clasificar el arte como si fuera una ciencia, y esto lo quiere hacer la crítica literaria. Los que hacemos literatura sabemos que estamos haciendo un arte. Los críticos quieren decirnos que es una ciencia y que tal vez tenga un método científico. Eh, en definitiva, la literatura se expresa a través de obras literarias, no necesariamente la crítica literaria. La crítica literaria puede ser un aleatorio, pero las obras literarias son las que definen una época, una etapa, una transición de la literatura por un periodo. Entonces, la literatura está definida como un arte y alguna definición fresona que pueda haber por ahí de la literatura en los textos de secundaria dice, es el arte que transmite la belleza a través de la palabra. Quiero modificar esto y decir, es el arte que transmite una experiencia estética a través de la palabra. Y cuando decimos una experiencia estética, es el objetivo de toda arte, vamos a ver que la materia prima de este arte llamado literatura es el lenguaje y no cualquier lenguaje. Eso lo vamos a ver. Significado de literatura. La palabra literatura proviene del término literae, que en latín hace referencia a una selección de saberes para la lectura y la escritura. Es así que también se aplicó a significados relacionados con el aprendizaje propiamente o la gramática. Esto es una confusión, ¿eh? Tengan mucho cuidado, no confundir literatura con gramática ni con lenguaje. La literatura tiene otro canal de desarrollo. Es así que el autor hace uso estético de la palabra, con el fin de desarrollar una obra o producción literaria, sea hablada o escrita. Por su etimología, la literatura está relacionada con la cultura, y es por ello que se comprende dentro del campo artístico. Cuando nosotros definimos cultura, es difícil ponernos de acuerdo porque nos sentamos en una sala diferentes especialistas, sea de antropología, de sociología, de historia,
de literatura, de lenguaje o gramática, incluso lingüística, como le quieran llamar, filología, y no nos vamos a poner de acuerdo, porque lo único que vamos a estar de acuerdo es que en la cultura, en el término de cultura, se engloban todas las creaciones del ser humano en sociedad. Y la literatura es una creación del ser humano en sociedad. O sea, fuera de una convivencia social no podría existir el hecho literario. El acto literario tiene que existir porque hay un emisor y hay un receptor. Y el hecho literario se concreta cuando el mensaje del emisor llega al receptor. O sea, cuando el receptor, el lector idóneo o el lector circunstancial puede leer o oír una obra literaria, ¿no? Entonces, vamos a ver que la literatura, hemos dicho, tiene una materia prima, un material con el cual trabajar, es el lenguaje. Cualquier lenguaje, hemos dicho que no es cualquier lenguaje. Tenemos que hablar del lenguaje literario. Vean ustedes aquí, tenemos el lenguaje literario, en este cuadro. Tenemos una comparación entre el lenguaje que usa la literatura y el lenguaje que no usa la literatura, que lo usan otras disciplinas del conocimiento. El lenguaje no literario que está a la derecha del cuadro sinóptico que están viendo, el lenguaje no literario es usado, por ejemplo, por el ensayo histórico-social. Es usado también por el ensayo científico. Un artículo de biología o de química en una revista especializada usa un lenguaje no literario. El lenguaje no literario también se emplea en la pedagogía, ¿no? O sea, muchos profesores que a ustedes le dan clases emplean un lenguaje no literario y no lo hace menos. En cambio, el lenguaje literario mano-izquierda tiene sus propias características. El lenguaje literario es aquel que se usa en las obras literarias, ¿no? Está de más decirlo, pero tengo que recalcarlo. El lenguaje literario como primera característica tiene la autonomía del lenguaje literario. Un lenguaje literario es autónomo porque crea su propia realidad. En cambio, mano derecha, el lenguaje el lenguaje no literario es heterónomo porque depende de la realidad inmediata, depende de la realidad real. Entonces, el lenguaje literario es autónomo porque crea su propia realidad independientemente si le es fiel a la otra realidad, ¿no? A la auténtica realidad. En cambio, el lenguaje no literario es heterónomo porque está atado a un referente real. Poco de ejemplo para que vean la autonomía del lenguaje literario. Trilce es el segundo poemario de César Vallejo en su vida. Trilce fue creado en la cárcel, en 112 días de prisión, más los días subsiguientes que retorna el poeta de Trujillo a trabajar a Lima. Pero Trilce, como palabra, título, rótulo de la obra, no existe esa palabra Trilce en ningún diccionario, ni tampoco tiene una referencia inmediata a la realidad o a su realidad. Trilce es una palabra inventada por el autor. Y toda palabra inventada por el autor, ¿cómo se llama? Se llama neologismo. Trilce es un neologismo inventado por el genio de César Vallejo, ¿no? ¿Y qué significa Trilce? Se puede especular, pero nadie tiene la razón. Hay gente que dijo Trilce nació porque la obra costaba 3 soles y quiso expresar 3 soles, lo cual no tiene mucha solidez, ¿no? Un juicio más sólido fue que Trilce era 3 veces dulce, porque Vallejo siempre, digamos, juega con términos, palabras, gramáticas y también juega con los números. Entonces, Trilce podría ser 3 veces dulce. Tampoco tiene mucho asidero con la realidad. En cambio, los que han especulado respecto a que Trilce significa triste y dulce al mismo tiempo, parece que tienen la razón, porque Vallejo no tituló a su segundo poemario como Trilce desde un inicio. Primero se llamó Cráneos de Bronce y después le puso el nombre Trilce. Me refiero a ello porque cumplimos 100 años de la publicación de Trilce este 2022, ¿no? Entonces vale la pena recordarlo. Trilce es una palabra que autónomamente solamente significa algo para su autor. En todo caso, no existe en el diccionario y no tiene un referente real. Entonces, un autor puede crear una fantasía, una ficción. Por ejemplo, Gregorio Samsa, personaje de la Metamorfosis,
puede transformarse en menos de 8 horas de sueño en una gigantesca cucaracha, en un gigantesco insecto. ¿Eso es posible? No es posible. Usted y yo sabemos que no es posible. Sin embargo, la autonomía, no solamente del lenguaje literario, sino de la literatura, hace posible que Kafka se haya imaginado una situación totalmente irreal. Entonces, el lenguaje literario es autónomo porque puede crear su propia realidad. Igualmente, más abajito, el lenguaje literario es connotativo porque tiene un significado amplio. En cambio, el lenguaje no literario, el lenguaje de las ciencias, el lenguaje de otras disciplinas del saber, es un lenguaje denotativo, porque guarda fidelidad con el significado estricto de cada palabra. Un lenguaje denotativo solamente se rige por el significado estricto de una palabra o de todas las palabras que emplea. En cambio, un lenguaje es connotativo cuando busca ampliar más los significados que puede tener una sola palabra. Entonces vamos a ver con ejemplos esto. Y un lenguaje literario también es plurisignificativo porque tiene múltiples significados, mientras que el lenguaje no literario es monosignificativo. El lenguaje no literario se basa en que cada palabra tiene un solo significado. Entonces, viendo estas características, vamos a pasar a la autonomía del lenguaje literario. El lenguaje literario constituye, construye o inventa su propia realidad. Una novela no necesariamente tiene relación con la realidad real. Una novela de ciencia ficción, por ejemplo, o un cuento fantástico. La Metamorfosis de Kafka, que es una novela, no se rigen por la fiel imitación del mundo real. No se rigen por la fiel imitación del mundo real. El mundo real no es necesariamente reflejado exactamente por la literatura. Un término en poesía puede ser inventado. Ya dijimos, Trilce César Vallejo, desde sus títulos, funda un lenguaje autónomo, propio del autor, donde emplea neologismos. En toda la obra, Trilce, el autor ha quebrantado las normas gramaticales y ortográficas, ¿no? ¿Y eso en base a qué? En que quiere causar una impresión distinta en su lector u oyente. Trilce no existe en un diccionario, se presume que es triste y dulce, ya lo hemos dicho eso. Ahora veamos algo notativo y denotativo, porque esto a veces entra en otros exámenes de admisión. Connotación y denotación. Las palabras suelen denotar y connotar simultáneamente. La denotación es el significado que una palabra tiene aislada, fuera de contexto, por sí misma, tal como aparece definida en el diccionario, mientras que la connotación es el conjunto de significados subalternos, afectivos, que la palabra adquiere dentro de un enunciado según el contexto, ¿correcto? Ejemplo, yo les puedo decir, la lancha naufragó en el mar. Cuando digo la lancha naufragó en el mar, estoy refiriéndome al mar como lo que dice el diccionario. Mar, dos puntos, extensión de agua salada. Pero otro ejemplo les puedo dar. Lucía está hecha un mar de lágrimas. Pedro es un mar de conocimientos. Imagínense ustedes, uno que está enamorado y le dice a su pareja, naufragué en el mar de tu mirada. Bello, ¿no es cierto? Naufragué en el mar de tu mirada. Ahí la palabra mar tiene otros significados que no pertenecen al diccionario. Ya no se refieren a extensión de agua salada. Por ejemplo, si le digo a mi enamorada, naufragué en el mar de tu mirada, lo que estoy diciendo es que su mirada es tan profunda como el mar, tan bella como el mar, tan infinita como el mar, tan misteriosa como el mar. Entonces, le estoy agregando a una palabra más significados de lo que originariamente tiene. Eso significa connotación. Agregarle una palabra más significados de lo que oriundamente tendría, ¿no? Pasemos a lo siguiente. Ahora vamos a ver los géneros literarios. ¿Qué cosa es un género literario? ¿Por qué clasificamos la literatura en géneros? ¿Qué entendemos por género y por género literario, ¿no? Dice así la diapositiva, vean ustedes en su pantalla. Toda disciplina del conocimiento tiende a clasificar sus objetos de estudio de acuerdo a las características que estos poseen. La palabra género la encontramos asociada
a los estudios de naturaleza y de gramática. En las ciencias naturales destaca la clasificación de los seres vivos, según la taxonomía de estos. Taxonomía, recuerden ustedes, es la forma como la biología, como las ciencias naturales ordenan, ¿no?, a los seres vivos en grupos, en conjuntos y en subconjuntos. Bueno, eso pasa también en la literatura. Género, especie, familia, clase, individuo. El género y el número son cualidades propias de los sustantivos, también de los artículos, de los adjetivos y de los pronombres. El género puede ser femenino, la casa, o masculino, el árbol. ¿Qué cosa entonces entendemos por género para todas las disciplinas del conocimiento, para todas las disciplinas del saber, para las ciencias y para las artes? ¿Qué entendemos como género? Conjunto de seres o cosas que tienen elementos en común, ¿no? Conjunto de seres o cosas que tienen elementos en común. Sobre todo, particularmente hay que fijarnos en que estos seres o cosas tengan elementos en común. Eso es lo que hace un género, una agrupación de cosas o seres, ¿no?, que tienen elementos en común. O sea, que son homogéneos de alguna manera. En cambio, género literario, ampliamos el término género y quiere decir conjunto de obras literarias que tienen elementos en común. Entonces, hemos sustituido, ¿no?, seres o cosas por obras literarias. Y decimos, conjunto de obras literarias que tienen elementos en común, perfecto. Ahora, los géneros literarios tuvieron una historia de clasificación que hay que atender, ¿no? Nosotros tenemos que entender por qué se clasificaron los géneros literarios. Antes de leer esta diapositiva, veamos un poco la explicación del profesor, la explicación de la cátedra, ¿cuál es? Primeramente, que nosotros tenemos un conocimiento de épocas arcaicas en que se trabajó respecto a los géneros, la clasificación de la literatura por género. La primera obra de la cual tenemos noticia es la Poética de Aristóteles. Aristóteles, filósofo del siglo V a.C., filósofo que coincide en sus obras con el siglo de Pericles, ¿no? Una etapa de apogeo de la cultura helena, ¿no? Entonces, Aristóteles en la poética clasifica los tres géneros básicos: lírica, épica y dramática, que los vamos a ver después. Pasemos a los géneros literarios. Se llama género literario a cada categoría específica en que los textos literarios pueden clasificarse. O sea, es un concepto de clasificación, atendiendo a características de qué, de su estructura, de su contenido o a los mecanismos que emplea para producir el efecto estético que persigue. Por su naturaleza, cada obra literaria es susceptible de identificarla con un género en específico. O sea, cada obra literaria, ¿no?, va a ser clasificada de acuerdo a su composición, siempre dependiendo del contenido, la práctica literaria, la extensión del texto, así como el tono narrativo. Existen géneros que clasifican o agrupan tipos de obras según el contenido que poseen y exteriorizan. Las características existentes en cada uno de estos géneros los individualizan. En este sentido, se pueden encontrar géneros literarios con aspectos semánticos, fonológicos o formales. Estos géneros literarios tienen subgrupos o subclasificaciones. Les pongo un ejemplo. El género narrativo, género épico, tiene subclasificaciones: la novela, el cuento, el relato, la noveleta, la novela corta. Y cada una de ellas tiene sus especificidades, sus características propias. Pero todas pertenecen al género narrativo, ¿no es cierto? Son especies del género narrativo. Porque los subconjuntos inmediatos del género, ¿cuáles son? Las especies, ¿no? Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Veamos aquí. Los géneros literarios son categorías que se emplean para sistematizar las obras según sus rasgos comunes. Mejor dicho, no puede estar. O sea, mejor resumido no puede estar el concepto de géneros. Categorías que se emplean para sistematizar las obras según sus rasgos comunes. Esta triple clasificación es clásica desde la época de Aristóteles: el género épico, el género lírico, el género dramático. El género épico es esencialmente narrativo, que busca contar algo, ¿no?, narrar algo.
Trata de ser objetivo porque se refiere al mundo exterior, no al mundo interior del autor, sino se refiere principalmente al mundo, al mundo de los hechos, de los acontecimientos, ¿no? De la participación de personajes en determinados acontecimientos. Luego usa también las descripciones, cómo era el rostro, por ejemplo, del protagonista, su contextura física, cómo era el paisaje, cómo era el contexto, se describe. Entonces, en un texto épico, en un texto narrativo, hay tres elementos: narración, descripción y diálogos, ¿no? Los tres se dan la mano para participar en la estructura de un texto épico. Luego tienen ahí, miren ustedes, en segundo lugar, la lírica. Expresa el mundo interior. La lírica parte del mundo interior, de la personalidad del sujeto que hace literatura. Y el sujeto que hace literatura tiene una peculiar sensibilidad, ¿no? Entonces, lo lírico se basa en el aspecto subjetivo, no tanto en el aspecto objetivo como era el anterior género, ¿no? Manifiesta las emociones del sujeto, los sentimientos del sujeto. Entonces, así como ha tenido como género épico la Odisea de Homero, ahí está al costadito, el género lírico, ven ustedes los heraldos negros de César Vallejo. Cuando Vallejo se refiere, por ejemplo, a los dados eternos, está expresando un sentimiento que lo desgarra por dentro. Los dados eternos es: tú no tienes Marías que se van, le dice a Dios, ¿no? Si tú hubieras sabido ser hombre, hoy sabrías ser Dios. Tú no tienes Marías que se van, porque acaba de perder la vida su enamorada de Vallejo, Mirto. Acaba de morir de tuberculosis, y él le dice a Dios: no, si tú hubieras sabido ser hombre, hoy sabrías ser Dios. Tú no tienes Marías que se van. Un poema que puede ser blasfemo para algunos gustos, pero para el autor significa mucho. Y el sentimiento que está volcando el autor en esa obra, ¿no? Por ejemplo, Los dados eternos de los heraldos negros, es un sentimiento muy profundo, muy arraigado. En el género dramático, en cambio, se combinan las dos cosas. Hay la representación como elemento de diferencia. La obra se representa ante el público. ¿Representan qué? Acciones a través del diálogo y movimiento de los personajes. Hay una mezcla de lo objetivo y lo subjetivo. En el género dramático se dan la mano, por ejemplo, en Bodas de Sangre de Federico García Lorca, cuando hay el llanto de la madre porque ha perdido a su hijo en una pelea con navajas. La madre maldice las navajas, no solamente porque le han quitado ya familiares, ¿no? Le han quitado a su esposo anteriormente y luego le han quitado a su hijo, sino que el mundo sería mejor si no hubieran navajas, dice. La luna en Boda de Sangre anuncia, ¿no?, que va a haber un conflicto. La luna dialoga con la muerte en Bodas de Sangre. Y hay quien representa a la luna, quien representa a la muerte. La muerte se representa por una anciana muy pobre y anónima. La luna está representada por una gran esfera que se supone tiene voz. Entonces, lo dramático se basa en la representación, ¿no? Van a llevar a materializar el discurso literario. Aquí tienen la actualidad de los géneros literarios. Existe la poesía, existe la narrativa, existe el teatro. La poesía es sinónimo de lírica, la narrativa es sinónimo de épica y el teatro es sinónimo de dramática. Bien, entonces vamos a ver el arte de emplear la palabra para describir la realidad objetiva o subjetiva del poeta, comparándola con otra, mediante símiles y metáforas, embelleciéndola con giros musicales del lenguaje. Esa es la poesía. La narrativa, el arte de construir narraciones contadas por un narrador y que presenten personajes, acciones y situaciones que conmuevan o evoquen fascinación. Y el teatro, el arte de componer textos teatrales, por lo general pensados para su representación en vivo en un escenario. Involucra personajes y diálogos, pero ningún narrador. Depende, podríamos decir, porque hay obras de teatro en las cuales participa una voz narrativa, al menos en ciertas ocasiones. Pero incluso quien hace de voz narrativa no deja de ser un personaje en la obra de teatro. Digamos, la mejor subclasificación que puede haber en literatura también no obedece necesariamente a género, sino a la forma de composición de las diferentes obras literarias. Hay obras literarias en prosa, como la narrativa, y hay obras literarias en verso, como la poesía. Y en el teatro, ¿qué podemos decir?
Si ustedes leen, por ejemplo, el teatro de Federico García Lorca, Bodas de Sangre, se van a dar cuenta que en esa obra los parlamentos son en versos. Por lo tanto, los actores han tenido que memorizar los versos de cada parlamento. Entonces, definitivamente hay una rima consonante en algunos casos, en otros casos una rima sonante, pero los diálogos de los actores y las actrices son en versos en esa obra, en esa obra. Si leen Las manos sucias de Jean-Paul Sartre, que es una obra literaria excelente, la recomiendo, Las manos sucias de Jean-Paul Sartre tienen los diálogos en prosa. O sea, en el teatro pueden haber diálogos en prosa y diálogos en verso. Por ejemplo, podríamos decir las obras de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño, todos los diálogos son en verso. Pero entonces esta clasificación de obras en prosa y obras en verso no siempre es satisfactoria, a veces no nos satisface y tenemos que recurrir a la vieja clasificación de lírica, épica y dramática. Veamos acá, por ejemplo, el género lírico. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. La regalé a un costurero, grande de raso pajizo. Y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Bien, como ustedes verán, este es el poema de Federico García Lorca llamado La casada infiel, ¿no? La casada infiel forma parte de un poemario que se llama Romancero Gitano, que lo recomiendo como buena lectura, ¿no? Aquí ustedes están viendo que hay figuras literarias, ¿no? Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. Que los pechos de una dama se abran de pronto como ramos de jacintos es una ficción literaria, ¿no es cierto? El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. ¿El almidón de su enagua puede ser una pieza de seda? No, no lo es, ¿no? Porque es de raso. Pero es rasgada por 10 cuchillos. Entonces, está narrando cuando dice, yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ahí es una narración. Pero vean ustedes abajo, ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Ya lo máximo que llega aquí, en cuanto a lo que es la ficcionalidad del lenguaje literario, sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre y la mitad llenos de fríos. Cuando dice sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, está haciendo un símil. O sea, sus muslos eran como peces sorprendidos, ¿no? Entonces, vemos que la poesía tiene un excelente uso del lenguaje literario, pero también deja entrever, ¿qué cosa? La subjetividad del autor, ¿no? El género épico, en cambio, es más directo. Vemos, por ejemplo, un cuento de Horacio Quiroga, gran autor de cuentos, Horacio Quiroga, ¿no? Apenas salido de Corrientes, había calzado sus recias botas, pues los yacarés de la orilla calentaban ya el paisaje. Mas a pesar de ello, el contador público cuidaba mucho de su calzado, evitándole arañazos y sucios contactos. De este modo llegó al obraje de su padrino,
y a la hora tuvo que contener el desenfado de su ahijado. ¿A dónde vas ahora?, le había preguntado sorprendido. Al monte, quiero recorrerlo un poco, repuso Benincasa, que acababa de colgarse el Winchester al hombro. Pero infeliz, no vas a poder dar un paso. Sigue la picada si quieres. O mejor deja esa arma y mañana te haré acompañar por un peón. Benincasa renunció a su paseo. No obstante, fue hasta la vera del bosque y se detuvo. Intentó vagamente un paso adentro y quedó quieto. Metióse las manos en los bolsillos y miró detenidamente aquella inextricable maraña, silbando débilmente aires truncos. Después de observar de nuevo el bosque, a uno y otro lado, retornó bastante desilusionado. Ahí hago punto final del extracto que hemos sacado para ejemplificar el género épico. ¿Y qué encontramos aquí? Justamente encontramos los tres elementos fundamentales de la épica que les dije hace un rato. Todo texto épico, todo texto narrativo tiene un poco de narración, un poco de descripción y otro poco de diálogo. Los textos narrativos están compuestos de narración, descripción, diálogo. Puedo recordar un cuento de Hemingway que no tiene, solamente tiene una de ellas. Es un cuento hecho solamente en torno a diálogos, Los bandidos, de Hemingway, autor norteamericano muy famoso que ustedes lo conocen por El viejo y el mar, pero sus cuentos son realmente excelentes. Y una experimentación casi Hemingway es un cuento solamente construido de diálogos. Pero eso es una excepción. Generalmente la narrativa, o sea, el género épico, está compuesto por narración, descripción y diálogo. Es la combinación de esos tres factores los que hacen la narrativa, los que hacen el género épico. Y el género dramático, vamos a ver, vean ustedes un parlamento de la casa de Bernarda Alba, escrito por Federico García Lorca. Bernarda, siempre se anuncia quién habla en todo parlamento del género dramático. En todo libreto del género dramático se dice quién habla. Bernarda, menos gritos y más obras. Debías haber procurado que todo esto estuviera más limpio para recibir al duelo. Vete, no es este tu lugar. La criada se va llorando. Los pobres son como los animales. Parece como si estuvieran hechos de otras sustancias. Mujer primera. Los pobres sienten también sus penas. Bernarda, pero las olvidas delante de un plato de garbanzos. Muchacha con timidez. Comer es necesario para vivir. Bernarda, a tu edad no se habla delante de las personas mayores. Mujer primera, niña, cállate. Bernarda, no he dejado que nadie me dé lecciones. Sentarse. Se sienta. Pausa fuerte. Magdalena, no llores. Si quieres llorar, te metes debajo de la cama. ¿Me has oído? Lo que ustedes están viendo realmente es la distribución de los diálogos de una obra teatral, ¿no? Entonces, cada uno de los actores y actrices tiene que memorizar sus parlamentos para representarlos, para repetirlos en público. Pero vean ustedes, están viendo que hay otros contenidos que se dan a través del género dramático. Esto yo lo hubiera podido narrar como un cuento, o tal vez como una novela, o parte de una novela. Sin embargo, el autor, García Lorca, ha preferido estructurar este intercambio de discursos y de parlamentos, ¿no?, para ser representados. ¿En dónde? En el escenario, ¿no es cierto? Entonces, el arte dramático está hecho para ser representado y como tal está escrito para ser representado. Muy bien, ahora vienen las figuras literarias. Hemos dicho que la literatura es un arte que transmite una experiencia estética a través de la palabra. Si la literatura es un arte que se expresa a través de palabras, a través de un lenguaje que es el lenguaje literario desarrolla la función poética del lenguaje. Entonces, las figuras literarias son instrumentos, son herramientas, son estrategias también que emplea el autor para mejor expresar los sentimientos en una obra literaria, ¿no? Entonces, va de por medio la necesidad de crear una experiencia estética en el receptor. El receptor, usted que fuera mi lector, imagínese usted que está leyendo una obra mía. Lo que yo trato de figurarme es que mi receptor, mi lector, mi universo de lectores tenga que entender lo que yo estoy
contando. Estoy contando algo. Prefiero que mi lector me entienda a la primera y sin ningún trabajo, o sea, sin ningún problema, sin ningún impedimento, sino que mi lenguaje tiene que ser suficientemente diáfano, dinámico, ágil para, digamos, resolver la incógnita de qué es lo que está sucediendo. Pero además de eso, necesitamos que mi lector viva las emociones como si fuera un personaje más de la obra literaria. Entonces, para eso necesito auxiliarme de las figuras literarias. Vean ustedes lo que es una metáfora, una anáfora, un epíteto. ¿Qué es una metáfora? La sustitución del sentido de una palabra por otra. A es B. Por ejemplo, nuestras vidas son los ríos. A en lugar de B. La noche ha prendido sus claros diamantes. La noche ha prendido sus claros diamantes. La pregunta suficiente para entendernos es, ¿la noche tiene diamantes? No, la noche no tiene diamantes. Pero si digo sus claros diamantes, estoy aludiendo significativamente a las estrellas. Y no te dije la noche y sus estrellas, sino que empleo una retórica distinta al decirte, ha prendido sus claros diamantes. ¿Cómo la noche va a aprender algo? La noche no tiene personalidad, principalmente. Yo imaginariamente le agrego atributos de persona a la noche y digo, la noche ha prendido sus claros diamantes. He hecho dos metáforas ahí, primeramente. Estoy haciendo una personificación de la noche que tiene facultades de persona, ¿no? Estoy haciendo animismo también en el hecho de que la noche, que es un fenómeno, digamos, del firmamento, tiene la personalidad y la actitud de prender las luces, ¿no? Y claros diamantes, ya dije hace un rato, alude a las estrellas, ¿no? En la anterior, nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, ¿no? Por ejemplo. Es más directo, ¿no es cierto? Va sin ambajes ahí, y sin mucha imaginación tampoco. Pero también es una metáfora. Ahora, ¿qué cosa es la anáfora? La anáfora consiste en una repetición. Si trato de memorizarlo, digo anáfora igual a repetición. Repetición de una palabra o frase al inicio de los versos u oraciones. Esto es, digamos, un instrumento que emplean mucho, sobre todo los poetas bisoños, los poetas que recién inician, digamos, sus primeras obras literarias, se les nota una eh, aprehensión por la anáfora. La anáfora es la repetición, nada más. Es la repetición y nada más. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. No perdono, no perdono, no perdono. No es solamente una palabra, son dos palabras que se están repitiendo, ¿no? Por ejemplo, soy fuego en las arenas, soy nieve en las cumbres, soy espuma en las olas de los mares. Soy, una anáfora, que consiste en una sola palabra. En el caso no perdono, no perdono, no perdono, también se da ya no una palabra, sino ya más de una. No perdono a, no perdono a y no perdono a. Muy bien. ¿Ustedes creen que la anáfora solamente es posible dentro de la poesía? No, definitivamente la anáfora no es posible solamente dentro de la poesía. También se comparte la anáfora en la narrativa. Y hay párrafos que se inician con una palabra o frase idéntica al párrafo anterior. Entonces, eso lo emplea mucho Gabriel García Márquez, lo emplea también Juan Rulfo, que son autores de Lo Real Maravilloso. Vamos a ver ahora el epíteto. Epíteto. Muchas veces van a escuchar en la política criolla a un sujeto decirle, déjate de epítetos, porque el epíteto es un adjetivo que caracteriza o enfatiza una cualidad, pero no cualquier cualidad, una cualidad del sujeto que es inseparable del sujeto. Ese es el epíteto. Entonces, mucho vamos a ver en las obras de la literatura griega el astuto Odiseo. Era la diosa de los niveos brazos. El encendido fuego. ¿Cuándo no he visto un fuego encendido? Si el fuego no está encendido, no hay fuego. Hay cenizas de repente, o sencillamente nadie hizo fuego. Pero decirle el astuto Odiseo a cada rato en una obra literaria, como por ejemplo la Odisea, es común y corriente, ¿no?
era la diosa de los niveos brazos. Siempre se va a resaltar que la diosa tenía niveos brazos, o sea, brazos color de la nieve. Luego también van a tener verde prado, fresca sombra. El prado es verde, la sombra es fresca. Si digo noche oscura del alma, noche oscura, oscura es un epíteto. ¿Por qué motivo? Porque no hay noche que no sea oscura. Noche clara, bueno, sería un eufemismo retórico, pero la noche siempre es oscura, ¿no? Entonces, cuando se sobresalta una característica intrínseca del sujeto, se está haciendo un epíteto, se está empleando un adjetivo que es inseparable del sujeto. Bien, veamos. El símil y metáfora. Vamos a hacer un refuerzo. El símil es una figura literaria o retórica que consiste en la comparación de dos términos que comparten una cualidad. A diferencia de la metáfora, el símil precisa el uso de conectores, entre los cuales destacan como cual, que, similar a, parecido a, semejante a, etc. El símil es explícito, la metáfora, en cambio, es implícita. El guardia, tan fiel como un perro, salió detrás. Ese es un símil. Tan fiel como un perro salió detrás. En cambio, si yo digo el guardia, perro fiel, salió detrás, es una metáfora. Segundo, el guardacampos, cual perro fiel, salió detrás. ¿Cuál perro fiel? En cambio, si quiero hacer una metáfora, digo el guardacampos, perro fiel, salió detrás. Siguiente, cuando discuten son como bestias. Ese es un símil. Pero una metáfora sería son unas bestias discutiendo. Es metáfora. Tus ojos son como dos zafiros. Es un símil. En cambio, los zafiros de tus ojos es una metáfora. El símil necesita de un conectivo lógico entre un término y otro, entre un concepto y otro, mientras que la metáfora violenta el lenguaje y toma cualidades de un sujeto para otro sujeto, de un ser para otro ser o de un objeto para otro objeto, ¿no? Toma directamente la metáfora, mientras que el símil te trata de explicar, son como dos zafiros. En cambio, la metáfora te dice los zafiros de tus ojos, de frente al asunto. Ahora vamos a ver un poco de las epopeyas homéricas, ¿no? Digamos, tenemos ahí la Ilíada y la Odisea. La cultura griega es parte de la cultura universal, es formadora, forjadora de una cultura europea occidental. O sea, Europa occidental como cultura se desarrolla sobre las bases que dejó la cultura griega y la cultura romana, o sea, la cultura greco-latina. Es la base fundamental de lo que hoy denominamos cultura europea occidental. Bien, entonces tenemos necesariamente que referirnos. En la lírica, Safo, Píndaro han sido excelentes autores, autora uno, autor el otro, de lo que se llamaron las odas. Odas sáficas, odas olímpicas, por ejemplo. En cuanto a la narrativa, sobresale mucho, ¿cómo se llama este? Bueno, Homero, que le dicen, y vamos a tener que lidiar con ese personaje, porque ese personaje muchos dicen que fue ficticio y otros dicen que fue real, ¿no? Más se acercan a la verdad los que dicen que Homero fue ficticio. Pero bueno, no le vamos a discutir eso al examen de admisión y diremos que Homero ha sido real, ¿no? Entonces, la Ilíada y la Odisea son, digamos, la mejor representación de la épica griega. Y luego, en la tragedia, perdón, en la dramática griega, en el género dramático, vamos a ver la tragedia y la comedia en su oportunidad. Veamos la Ilíada, veamos la Odisea. Las dos se componen de 24 cantos. Vean ustedes, la Ilíada 24 cantos para narrar 51 días de combates. Mientras que en 24 cantos la Odisea narra 10 años que le tomó a Ulises regresar a Ítaca. En la Ilíada vemos una partición de las cosas. Primeramente, hay partes de la Ilíada que son sobresalientes aquí. La cólera de Aquiles, así comienza la narración. ¿Por qué está amargo Aquiles? Porque han secuestrado a su esclava Briseida. ¿Quién la ha secuestrado? Agamenón, un rey totalmente réprobo e impresentable. Un rey injusto le quita a su esclava a Aquiles, y en ese tiempo tener una esclava era tener una concubina, porque no solamente se encargaba de la limpieza, sino se encargaba de hacer el amor con su dueño. Entonces, cuando le quitan a Aquiles su esclava, Briseida,
se siente sumamente ofendido y se retira de las batallas, ya no más va a salir al campo y siendo el campeón, ¿no? Siendo el campeón de la muerte en el campo de batalla, realmente hacía falta su presencia y comienzan las derrotas de los griegos. En ausencia de Aquiles, por la cólera que tiene, los griegos comienzan a ser derrotados por los troyanos. Entonces, de un momento a otro, su amigo Patroclo toma la coraza de Aquiles y sale a batallar. Entonces los troyanos, el enemigo, comienzan a correr despavoridos porque ven aparecer nuevamente la figura de Aquiles, hasta que se dan cuenta que no es Aquiles. Entonces Héctor, el hijo del rey Príamo de Troya, mata a Patroclo. Eso va a enardecer realmente la ira de Aquiles y Aquiles va a regresar al campo de batalla para vengar a su amigo, a su compañero de combate. Entonces retorna Aquiles y comienzan a emparejarse las cosas en el campo de batalla porque nuevamente el campeón está en funciones. Y luego viene la parte final. Aquiles mata a Héctor y comienza a pasear el cadáver de Héctor alrededor de las murallas de Troya. Y eso ofende a los troyanos e impide que le den, digamos, una sepultura decorosa que garantice que pase su alma al mundo de los muertos. Eso era un ritual usual que no podía evitarse. Y cuando impides que se entierre un cadáver, en ese tiempo creen que estás cometiendo una suerte de sacrilegio en el cual impides que ese cuerpo y esa alma también transiten al mundo de la otra vida. Entonces, el padre de Héctor, que es el rey Príamo, anciano, se viste de mendigo y visita el campo, el campamento de los griegos. Pasa desapercibido, entra a la tienda, totalmente desapercibido, entra a la tienda de Aquiles y le ruega con lágrimas en los ojos que le entregue el cadáver de su hijo para darle una sepultura decorosa. Entonces Aquiles se compadece de las lágrimas del anciano y le entrega el cadáver, ¿no? Y así es como pasamos a la última parte de la Ilíada, que son los funerales de Héctor. No hay otro argumento acá. Aquiles representa el valor. Agamenón es un rey réprobo, o sea, un rey realmente injustificable. Príamo es el padre de Héctor, el rey de Troya. Patroclo, ejemplo de amistad, ¿no? Cuando analicemos la Odisea vamos a ver que tiene tres partes: Telemaquia, el regreso, la venganza. Odiseo, a diferencia de Aquiles, es mejor representado por su inteligencia. Tiene el valor de Aquiles, tiene la fuerza de Aquiles, pero más sobresale por su inteligencia. Penélope va a reflejar la fidelidad y Telémaco la lealtad. Como ustedes verán, tanto la Ilíada y la Odisea son portadoras de determinados valores culturales. Apreciación por ejemplo, lo que debe ser la valentía, la cobardía, la inteligencia, la fidelidad, la lealtad, ¿no? Critica los antivalores como la injusticia también. Y en ambos poemas épicos vemos la presencia activa de los dioses. Los dioses tienen una presencia que realmente es incontrastable. Participan como si fueran personajes. Y estos dioses que participan como si fueran personajes realmente tienen una preferencia, unos dioses por Troya, otros dioses por los griegos. Entonces, cuando batallan los griegos contra los troyanos, hay una lucha también en el Olimpo entre dioses que tratan de competir entre sí. Y la personalidad, la personificación, el protagonismo de los dioses es algo notable en los dos poemas homéricos. Además de esto, ¿qué podemos ver? Podemos ver que dentro de las narraciones que se están dando sobre el campo de batalla, sobre la lucha, se hace alusión realmente a un hecho histórico fundamental que forma parte del pasado de una cultura, que es la guerra de Troya. La guerra de Troya va a estar presente en la poesía, en la narrativa y en el teatro griegos. O sea, tenemos que concluir que Troya realmente existió. Los arqueólogos dicen haber encontrado Troya recientemente, estoy hablando de los últimos 10 años, ¿no? Dicen haber encontrado las ruinas de Troya. Vamos a creer las noticias que nos vienen desde tan lejos y que Troya ha sido encontrada. ¿Dónde estaría ubicada Troya en ese momento? En la península del Peloponeso, no, más abajito, en lo que sería hoy el Líbano, ¿no? Si ustedes ven el mapa, van a ver
que en el Líbano, que tiene costa atlántica, podía haber tranquilamente quedado Troya. Y el viaje a Troya no era un viaje cualquiera, era un viaje que necesitaba esfuerzo, ¿no? Agamenón tiene que sacrificar a su hija para que se calmen las aguas y pueda salir las naves de los griegos a combatir a los troyanos. Muy bien, vamos a ver ahora el caballo de Troya. Lo veo por qué. ¿Saben por qué? Porque mucha gente confunde y cree que el caballo de Troya es una narración que está dentro de la Ilíada. Aclaremos las cosas, el caballo de Troya no aparece en la Ilíada. La Ilíada es la narración de 51 días de combates, ¿no? Pero ahí no aparece el caballo de Troya. ¿Dónde aparece el caballo de Troya? En la Odisea, en el párrafo que estamos viendo ahí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y sobre todo aparece también la historia del caballo de Troya en el teatro griego, en la tragedia. Vemos referencias en tragedias, sobre todo de Eurípides, vemos referencias al caballo de Troya. Pero en una línea, dos líneas nada más. O dan por presupuesto en los diálogos del teatro griego, dan por presupuesto de que nosotros entendemos que sí existió un caballo de madera en los cuales los guerreros griegos se disfrazaron, se ocultaron y en la noche salieron y degollaron a todo el mundo. Pero el caballo de Troya lo han mezclado en las películas mal hechas, muy mal hechas de Hollywood y que confunden al estudiante. Muchos estudiantes dicen, sí, yo ya me sé toda la historia de la Ilíada porque he visto la película La Ilíada. Y la película, todas las películas de la Ilíada adulteran el texto narrativo. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir, que haya una confusión y que los estudiantes crean que el caballo de Troya existe dentro de la estructura de la Ilíada. Finalmente diremos que la Ilíada se debe su nombre a que Troya se llamaba Ilión. Ilión. Entonces la guerra de Troya es la guerra de Ilión. La guerra contra Troya es la guerra contra Ilión, porque fue el verdadero nombre que tuvo la ciudad amurallada impenetrable, que era difícil de dominar a través de la guerra. Si no es por la astucia de Ulises, que emplea la táctica de un caballo de madera, no hubieran podido derrotar jamás a los troyanos, porque las murallas eran impenetrables, ¿no? Entonces ya te dice, ya estaban los emboscados con el insigne Odiseo en el ágora de los troyanos, ocultos dentro del caballo, pues los mismos troyanos lo habían arrastrado hasta la Acrópolis. Así estaba el caballo y los troyanos deliberaban en medio de una gran incertidumbre, sentados alrededor de éste, y les agradaban tres decisiones: rajar la cóncava madera con el mortal bronce, arrojarlo por las rocas empujándolo desde lo alto, o dejar que la gran estatua sirviera para aplacar a los dioses. Esta última decisión es la que iba a cumplirse, pues era su destino que perecieran una vez que la ciudad encerrara al gran caballo de madera donde estaban sentados todos los mejores de los argivos, portando la muerte, y Ker para los troyanos. Y cantaba como los hijos de los aqueos asolaron la ciudad una vez que salieron del caballo y abandonaron la cóncava emboscada, y cantaba que unos por un lado y otros por otro iban devastando la elevada ciudad, pero que Odiseo marchó semejante a Ares en compañía del divino Menelao hacia el palacio de Deífobo, y dijo que una vez allí sostuvo el más terrible combate y que al fin venció con la ayuda de la valerosa Atenea. Esto es lo que cantaba el insigne Aedo, y Odiseo se derretía, el llanto empapaba sus mejillas, deslizándose de sus párpados. Esta es una narración que escucha Odiseo cuando trata de regresar a Ítaca y escucha a un poeta narrar, ¿no? A un Aedo, la peripecia de Odiseo, o sea, de él mismo. Él está escuchando su propia historia, ¿no? ¿Pero dónde? En la Odisea, no en la Ilíada, por favor. Nunca se confundan en ese tipo de situación, ¿no? Bien. Hemos dicho entonces, con respecto a lo que es la Ilíada, a diferencia de la Odisea, la Ilíada son 51 días, la Odisea son 10 años, ¿no?, de acontecimientos. Hemos dicho también que una representa una cosa muy diferente a la otra. En una, Aquiles representa al héroe principal de las batallas, cuya fuerza física es su cualidad y también su pericia en el combate. Mientras que en la Odisea hay un sujeto inteligente que, a pesar de tener pericia y sagacidad en el combate, sobresale más por su inteligencia, por su perseverancia. Entonces, esos han sido los poemas épicos. Ahora vamos a referirnos
a lo que es las respuestas que tenemos para el cuestionario que ustedes les han pasado. Un minuto que se ponga esto, ya. Copien, por favor, porque la voy a dictar, ¿no? La primera pregunta, respuesta B de burro. La segunda, C de casa. La tercera, D de dedo. La cuarta, A de avión. La quinta, E de enano. La sexta, C de casa. La séptima, E de enano. La octava, B de barco. La novena, A de avión. Y la décima, E de enano. Paso de nuevo la lista de respuestas para que la tengan seguro ustedes. Primera, respuesta B de barco. Segunda, C de casa. Tercera, D de dedo. Cuarta, A de avión. Quinta, E de enano. Sexta, C de casa. Séptima, E de enano. Octava, B de barco. Novena, A de avión. Y décima, E de enano. Bien, estimados alumnos, estimadas alumnas, antes de concluir la clase, tengo que decir si van a hacer alguna pregunta, alguna aclaración que necesiten sobre lo que hemos vertido ahora. ¿Alguna pregunta, alguna interrogante, alguna inquietud? Háganla. Es el momento de hacerlo. ¿Todo está claro? Bien, en torno a lo que son figuras literarias, géneros literarios, lenguaje literario, en torno a lo que es la historia de la cultura griega, en torno a lo que es la épica griega, todo ha quedado claro. Entonces, vamos a pasar a despedirnos hasta la siguiente semana y que tengamos una clase presencial como la que debimos tener en su momento, ¿no? Entonces, con ustedes nos veremos casi inmediatamente. Nos vamos a ver el día de mañana. Hasta pronto, hasta mañana entonces, que nos veremos en el salón y tendremos mejores instrumentos para explicar la clase. Bien, muchas gracias y hasta mañana.